Estamos de vuelta en Zona Deportiva, seguimos desde la playa en Zona 14. Ahora en nuestro espacio de Bantrab y en el mismo aprovecharemos, ya que Bantrab es patrocinador oficial de la Selección Nacional de Guatemala, de practicar el Mundial Sub-20, al que algunos han catalogado como un fracaso de Guatemala. 0 victorias, 0 empates, 3 derrotas, 0 goles a favor. Y otros como rescatando pues que se participó, se llegó, se hizo lo que se pudo. Y le preguntamos hoy a Mario Arenas, a quien nuevamente saludamos en el programa. Mario, ¿cuál es la conclusión real y objetiva de esta participación de Guate? Muy buena tarde para todos. Lo que pasa es que depende de cómo lo querramos ver. Si nos queremos frotar la herida, bueno, por lo menos clasificamos al Mundial. Eso es Si queremos poner el dedo en la llaga, no se logró anotar ni un solo gol, no se ganó un partido. Entonces, lógicamente, comparado con la otra participación de Guatemala, esta lógicamente va en detrimento de la otra, entonces nos fuimos en retroceso. Sí, es un fracaso. Se ganó un partido, y tenemos se que clasificó a octavos de final, claro, en el Mundial pasado. Si lo queremos hacer y nos basamos a las declaraciones del técnico de la selección guatemalteca sub-20, es un fracaso enorme. Sí. Porque dijo, vamos a luchar por el título. Y se queda en la primera ronda. Me suena como a Marcelo Bielsa en el Mundial del 2002 con Argentina. Somos los favoritos, vamos a ser campeones, y en la primera ronda va de vuelta la selección de Argentina. Entonces, esa medida de lo que lo vayamos viendo. Guatemala necesita ser protagonista en muchas situaciones, pero hay que colocarnos en nuestra realidad. Pero que lo necesite no quiere decir que lo va a hacer. No, y nuestra realidad indica que participar, haber clasificado ya es ser importante. Haber eliminado a México ya es importante. A Canadá ya era casi un milagro, no llegamos a México. Después ya las expectativas fueron más grandes que la realidad. Un poco la realidad, ¿no? Que nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos. Ya por un llamado de atención. Por fallos del técnico al que algunos dirigentes de la FEDEFUT, más puntual Eduardo Navas, pidieron que se buscara un técnico de más abolengo, ¿no? de más caché para enfrentar el Mundial, pero lo mataron y dijeron que ¿cómo así? Sí, el gran logro lo había hecho Loredo, también había hecho el gran error de cambiar a jugadores en un partido determinante para los Juegos Olímpicos a medio tiempo para cuidar la final. Algo estupidísimo porque la final no contaba para nada y era contra Estados Unidos, que nos terminó goleando. Entonces desde ahí ya veía señales de que Loredo estaba más allá de su capacidad. Y yo creo que al final lo confirmó esta deslucida y triste participación mundialista. Guatemala fue la peor selección. Sí, es que hay que ver también qué es qué. O sea, para Loredo y para Guatemala, es más, para Loredo creo que este es su logro más significativo como técnico. Para Guatemala no lo es, porque ya participó en un mundial. Y para la dirigencia, pues sí lo es, porque es una clasificación que vale muchísimo. Por más que en otras modalidades del fútbol se haya logrado, este es ya digamos que llegando a lo más importante, que sería el mundial mayor. Pero fíjate que aquí te revienta un cohete por tus declaraciones. Sí. No podemos ser campeones, eso era imposible. Entonces hay que dejar a Guatemala en la realidad, porque a veces te impacta, quizás se buscó para que se levantara el ánimo, se destacara personalidad, pero te sobrellevó. Yo escuché comentarios de que era Uzbekistán, qué nos podía hacer, que era Nueva Zelanda, qué nos podía hacer, que era Argentina, qué nos podía hacer. Argentina que sencillo, había clasificado. Nos ganaron los tres. Y se acabó. Y quitando Nueva Zelanda, que fue un partido muy parejo, pero en el fútbol, digamos que el rendimiento jamás te ha dado puntos. Los otros dos, Argentina y Uzbekistán, nos pasaron por encima sin mayor problema. Al técnico le sobrepasa eso porque pues al final él fue el creador de todo esto. Si te comiste la victoria, también se te tiene que atragantar la derrota, claro. No hay para otra. Y dirigencialmente, pues esto pasa incluso porque estos muchachos no han tenido participación, porque en algún momento de esta formación y clasificación, ellos no tenían dónde competir. Sí. Y no tenían dónde competir porque durante mucho tiempo no existió categorías especiales. Un torneo que se encargaron de anularlo. Entonces, ¿qué más quiere? Hugo García, que está en la FEDEFUT, ¿no? Fue uno de los principales promotores de que no se activaran los torneos de las juveniles, ¿no? De alguna forma desde ahí empezando a hacerle daño a las posibilidades de una selección que él hoy representa, ¿verdad? Y aún así lograr la clasificación. Nosotros mismos nos disparamos el pie. Claro, ¿verdad? lograr la clasificación y ahí, bueno, ya vieron, se dan cuenta. Después vino lo mayor y entonces ahí sí ya fue más. González, perfecto, viene acá porque ya realmente sus buenos cartuchos en Costa Rica ya los quemó, acá le seguimos extendiendo posibilidades. Lo contrata Antigua, después de que trató como basura a Ramiro Cepeda, porque después de que perdieron 4-0 con Municipal,
llamaron a Vini y llamaron a un montón de técnicos. De hecho, a Vini lo están llamando hasta hace como 4 días. Pero se fueron con Ronald, trataron mal a Cepeda, trataron mal a Martín Machón, a Pesarosi, que malquieren a los Hugos, a los Manolos, los malquieren. Contaron un montón de cosas de cómo extorsionan a futbolistas, como en su caso a Castellanos. Hugo lo amenazaba que si iba para Municipal no le iba a convocar a la selección nacional, cosa que a Gerardo le disgustó. Como a Gerardo también le disgustó cuando Manolo Cayén, después del Municipal que queda eliminado con Antigua, Manolo llamó a Gerardo a decirle que qué chingados estaba mandando a Mario Escobar a pitar la Antigua, ¿verdad? Que Gerardo poco le valió lo que Manolo le gritó porque se lo puso en la final de vuelta. Ahora se quejan los de Antigua que Mario les perjudicó en la final. Un mundialista, dice el enano ahora, que resulta que es bueno, Mejía. Carlos Mejía. El que Chavo de Antigua, sí, de los cremas. Carlos Anselmo dice que, ¿cómo? Pero ¿por qué dijeron gracias mundialista Walter López cuando le regaló un penal para que ellos no descendieran? Y que Sacachispas pagara a ese mundialista? No le dijeron nada, pero a este mundialista le... Qué asco son los dirigentes de Antigua, la verdad. Como personas no me caen ni bien ni mal. Si les dedico 25 segundos en pensar en ustedes fuera de esta entrevista, en el año es mucho. Pero como dirigentes son parte del cáncer del fútbol de Guatemala y ojalá algún día Antigua esté en mejores manos. Eso es lo que yo puedo decir. Aunque felicidades a Ronald por una nueva oportunidad en el fútbol de Guatemala, donde ya fue campeón. Yo, de la dirigencia de Antigua, para mí, viene siendo como la receta del agua carbonatada. Es lo peor que hay. Porque nadie lo conoce. Sí, pero por no conocerlos, sí, no te imaginas todo el desmadre que hacen. No, yo solo conozco... Más que como estar en la federación. A García, es el único, por nombre. No lo digas porque se va a agrandar. El manejo ahí tiene los resultados. Es que el fútbol a veces es doloroso, a veces es maravilloso, pero se encarga de poner a todos en su lugar. O sea, el fútbol sí siempre se encarga de poner, puede ser en el primer minuto, puede ser en el minuto 120 si se va a la larga, puede ser en los penales del recorrido deportivo. Sí. Por eso, al final de cuentas, pues Maradona se va y termina diciendo su frase en su despedida de la pelota no se mancha. Exacto. Quien la mancha recibe su merecido. Quien obra mal paga. En cualquier minuto del partido, sea un encuentro futbolístico, sea un recorrido deportivo, sea lo que sea, el fútbol lo hace pagar de esa forma. Es cierto. Contra Cobán fue un gran tortazo el no ser campeón y el perder la final en su casa. Contra Shela fue un gran tortazo porque van ganando 2 tantos contra 0 y hasta el primer tiempo no pasaba nada. Ahí, Mario, además, después del partido, los abrazos de Santis con su papá en la malla, con lágrimas. Hugo, que lo tenían hasta filmándolo, una señora en lo que él se abrazaba con todo el mundo, un nuevo dirigente ahí que dicen que compró Antigua, con sus hijos ahí abrazándose, hincándose en el graderío. No te lo permite. Era una fiesta en la Antigua Guatemala. Pero se les olvidó que tenían que ir a Shela todavía. Terminó haciendo la Antigua Guatemala, y lo terminó así, pagando como más duele en el fútbol, que Cobán volviera a ser campeón y que Shela volviera a ser campeón. Ambos con décadas de no serlo. Sí, y lo volvieron a hacer en una final contra ellos. Exacto. Pues creo que al final se hizo justicia en ese sentido y también creo que aterrizamos mucho en la realidad con la participación deslucida y pobre de Guatemala en el Mundial, pero quienes esperaban más, especialmente esos payasos que viajaron con sus paginitas y sus canalcitos de televisión a la cobertura del Mundial, pues bienvenidos a la realidad del fútbol de Guatemala. Solo porque hablan bonito y se creen inteligentes, que no lo son, créanme, no cambia la realidad de este pobre, ridículo y retrógrado y todavía arcaico y salvaje fútbol de Guatemala, con las pequeñas cortinas de humo como este Mundial Sub-20 al cual clasificamos, me atrevo a decir, sin merecerlo. Mario, muchas gracias. Será la próxima. Gracias a Van Trapp por este espacio y ya hablemos con mucho más en Zona Deportiva.